Número 5. El plan de cuentas. En este tema ampliaremos el detalle de cómo elaborar un catálogo de cuentas. Definamos entonces a qué se refiere el plan de cuentas. Es una relación de cuentas y sus respectivos códigos. A eso le denominamos catálogo de cuentas. También el plan de cuentas incluye la descripción de las funciones de cada una de las cuentas, indicando su respectiva naturaleza, cuáles de ellas se cargan y cuáles se abonan, y cuál es su saldo normal. Objetivos del plan de cuentas. El plan de cuentas tiene como objetivo permitir el establecimiento de las cuentas para el registro de las operaciones de la organización, estructurar la organización de las cuentas por secciones, garantizar la correcta formulación de los estados financieros y permitir la realización de los cambios que se presenten, tales como eliminación o inclusión de cuentas contables. El plan de cuentas tiene como función principal servir como medio de ayuda también para el entrenamiento del personal que labora en el área contable. Dar a conocer al personal que labora en esta área la estructura de las cuentas del sistema de contabilidad general y garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de los estados financieros. Un plan de cuentas también debe reunir ciertas características, como lo es ser sencillo y claro. El exceso de cuentas dificulta la ubicación de las cuentas en el momento de realizar los asientos contables. El plan de cuentas también debe ser completo, es decir, debe incluir todas las cuentas que requieran para el buen manejo de la información. También debe ser económico, es decir, que no resulte costoso para la organización. Y una característica muy importante del plan de cuentas es su flexibilidad. Los planes de cuentas deben ser muy flexibles, es decir, que permitan las modificaciones en función a los cambios que surjan en la organización. Pueden ser cambios en las políticas, cambios de objeto social o cambios en las normas fiscales o en las normas contables. El plan de cuentas también debe ser sistemático, es decir, debe seguir un orden en la clasificación de las cuentas. Y por último, una característica muy importante es que debe ser funcional, debe servir para llevar a cabo el procesamiento de la información y la emisión de estados financieros. El plan de cuentas podríamos decir que es la columna vertebral para un sistema de información contable eficiente. Si el plan de cuentas está mal estructurado, evidentemente que la información financiera de los estados financieros saldrán de manera inconsistente o no reflejarán la información contable adecuada. Procedimiento para elaborar el catálogo de cuentas. Dos elementos a tomar en cuenta para la elaboración. El primero, el análisis de la información, y el segundo, la jerarquía de las cuentas y formulación de los estados financieros.
sobre el análisis de la información. Debemos conocer las características propias de la organización, la razón social, su objeto social, las funciones básicas que realiza y las actividades y procesos contables. También debemos revisar las políticas y normas, por ejemplo, las políticas contables, las normas de control interno, las normas estatutarias, las normas legales, las normas de valoración y conocer las necesidades de información y los criterios para la formulación de los estados financieros. Cada organización en la cual estamos trabajando tiene características particulares. Es importante la participación de todo el personal y sobre todo aquellas personas que toman decisiones. Debemos conocer la cantidad de clientes, el número de trabajadores, el tipo de inventario que maneja la organización, porque en función a ello vamos a definir el nivel y la longitud del catálogo de cuentas. Segundo elemento, jerarquía de las cuentas y formulación de estados financieros. La estructura del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas de una entidad está conformado por una estructura la cual se construye con niveles, longitudes y dígitos. Definición de niveles. Cada nivel debe construirse con una cantidad de dígitos específicos. Cada dígito ocupa un espacio en la memoria del sistema contable que se use. Para los niveles del catálogo de cuentas se utiliza un formato de 4 o 5 niveles, los cuales son suficientes para incluir en forma detallada las diferentes secciones, grupos financieros, cuentas, control y detalle con que se estructuran los estados financieros. La definición de la longitud y los dígitos. Adicionalmente, tanto la estructura del catálogo de cuentas como cada nivel deben tener una longitud que se debe definir siguiendo las características particulares de la entidad y sus requerimientos de información. En tal sentido, la longitud de la estructura del catálogo de cuentas se obtendrá de la sumatoria de las longitudes de cada uno de los niveles que conforman la estructura. Los dígitos son la cantidad de espacios que se van a utilizar tanto en cada nivel como en la estructura total. También se debe tomar en cuenta que la cantidad de dígitos que se utilicen en esa misma cuantía se usará el espacio de almacenamiento de la información en el ordenador. Por último, describir las características que deben cumplirse a lo largo del catálogo de cuentas. Veamos gráficamente una estructura de un catálogo de cuentas de 5 niveles. El primer nivel denota las secciones principales de los estados financieros, conformados por el activo, el pasivo, el capital, los ingresos, costos y gastos. En este primer nivel de la estructura se coloca solo un dígito, ya que con el código del 0 al 9 se cubren las 6 secciones principales. El segundo nivel presenta los grupos financieros que componen los elementos que dividen cada una de las secciones principales. En este segundo nivel de la estructura se coloca también solo un dígito, ya que con el código del 0 al 9 también se cubre los grupos financieros. Vemos cuáles son los grupos financieros. Los del activo son el activo corriente y el activo no corriente.
el pasivo corriente y el pasivo no corriente, del capital, el capital social y el superávit, de los ingresos por actividades operativas y los ingresos por actividades no operativas, del costo, la mercancía disponible para la venta y el inventario final de mercancía, y de los gastos de administración, los gastos de venta o distribución. El tercer nivel contiene las cuentas control, en las cuales se reflejan los montos globales o totales de las cuentas denominadas principales. En este nivel se adiciona un dígito por la cantidad de cuentas control. El cuarto nivel ubica las cuentas auxiliares o de detalle, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultado. Por ejemplo, se describen las cuentas auxiliares correspondientes a las cuentas control del efectivo en caja y de las cuentas por cobrar comerciales. El quinto y último nivel ubica las cuentas de movimiento tanto del estado de situación financiera como del estado de resultado. En este nivel se adiciona un dígito en función a las necesidades de información detallada que requiera la organización. Para finalizar este tema, conversemos del lenguaje de la codificación. Existen variedad de lenguajes de codificación, de los cuales las organizaciones buscan el que mejor se adapte a sus necesidades de registro y posterior información. En este sentido tenemos el código secuencial. Este sistema consiste en asignar a la lista de partidas colocadas en un orden cualquiera un número comenzando con el número 1. Tenemos el sistema decimal Dewey, que es un sistema de codificación de estructura jerárquica que se conforma de categorías y subcategorías donde se van formando grupos y subgrupos, los cuales dependen unos de los otros. Tenemos el sistema mnemotécnico. Por este método, la codificación se realiza asignando la combinación de letras y números. Las letras pueden ser seleccionadas de acuerdo al grupo financiero que representa. Es poco usado, pero sin embargo puede aplicarse perfectamente. La combinación de sistema decimal y centesimal. Este lenguaje de codificación permite codificar con mayor facilidad por cuanto se pueden colocar a las cuentas del primer orden los números del 1 al 9. Así que podemos colocarle a las secciones principales el número 1 al activo, el número 2 al pasivo, el número 3 al patrimonio, el número 4 a los ingresos, el número 5 a los costos y el número 6 a los gastos. Y a las cuentas control y de detalle podemos colocarle los números del 01 al 99 o los números del 001 al 999. Esto va a depender según las necesidades de la organización. Este tipo de sistemas se adapta perfectamente y es el más usado por las pymes al permitir incluir un número ilimitado de cuentas, pero además permite la inclusión de nuevas cuentas que pueden surgir como consecuencia de los hechos contables. En el Classroom, en el aula que tenemos, se encuentran, como les mencioné anteriormente, las diapositivas en detalle
de cada uno de los puntos que hemos conversado. Muchísimas gracias por su atención.